Pues esto, estamos grabando. Entonces vamos a avanzar. Espero que la semana haya ido bien con el curso. Tengo que deciros que no sé si será el caso de lo que estáis aquí. Queda todavía gente por terminar el módulo 1, el cuestionario final. Entonces, daos prisa, porque se os va a ir acumulando demasiada cuestión. Que es verdad que luego los cuestionarios son muy sencillos, pero hay que haber analizado y estudiado el contenido. Entonces, los que no lo hayáis terminado, por favor, daos prisa. En el módulo 1, el módulo 2, he visto que hay 10 personas que ya han hecho el cuestionario final y bueno, pues el resto, imagino que estaréis a punto de terminarlo. Vais bien si lo estáis haciendo de esta manera. Hoy he abierto ya la línea de conversación en LinkedIn, que no es que comentemos demasiado en LinkedIn, pero bueno, ha quedado abierto. En este caso os he pasado un enlace relativo a puestas en marcha y bueno, pues ya podemos empezar a comentar. Imagino que habéis echado un vistazo a la documentación adicional sobre la metodología RCM, mantenimiento basado en la fiabilidad. Como os digo, hay varias formas de prevenir los fallos a la hora de diseñar. Hay varias estrategias a la hora de determinar cuándo, o por lo menos impedir que sucedan los fallos ocultos, con lo cual os recomiendo que le echéis un vistazo y a todas las metodologías de trabajo relacionadas con prevención de fallos. Hay otra metodología, no os he pasado el enlace, que es el ANCE, por si no la conocéis. Podéis también buscar información al respecto, si os interesa os la paso yo, que es análisis del modo de fallo y sus efectos. Se nos escapa de lo que sería el alcance del programa de este curso, porque es prevención, está todo relacionado con la prevención de los fallos, pero a mí también me parece bastante interesante. Y luego hay una metodología que es el análisis de fallos por el método de barreras, análisis de barrera, que también me resulta súper interesante para prevenir fallos. Nosotros en este programa estamos ya cuando ya está diseñado, perdón, lo estoy poniendo por el chat, cuando ya está todo diseñado, cuando ya estamos en funcionamiento, ya estamos en operación, pero los que estéis en diseño, que sepáis que es muy interesante que conozcáis esta forma de prevenir que los fallos ocurran. Como os digo, tanto RCM, que está, como habéis visto, muy relacionado con el sistema de aviación, que comenzó en ese tipo de industria, luego se ha hecho extensivo a otros. El ANFE, que es análisis de los fallos, me pongo a pensar antes de que hayan sucedido, y el análisis de barreras es un método preventivo. Las barreras pueden ser humanas, pueden ser físicas, pueden ser procedimentales, y es una forma de enfrentarse a los fallos que consiste en pensar que la planta, lo explico así de una manera un poco tonta, la planta está obsesionada en hacer daño, en provocar un daño, entonces tenemos que ir interponiendo barreras para que ese daño no suceda. Una barrera es la selección de personal, otras son los procedimientos, otras la formación, otras son barreras físicas para evitar que los accidentes sucedan. Pero es muy interesante, si no lo conocéis, echarle un vistazo a estas dos cosas que os he dicho. Eso como información adicional. Y ahora sí que vamos a avanzar un poquito en lo que tendríais que estar ya empezando a trabajar esta semana. Esta semana el objetivo es terminar el módulo 2 y comenzar con el módulo 3. Espero que se está uniendo un compañero ahora mismo. Me habéis preguntado por el vídeo de la sesión anterior. Va a quedar colgado en la web de IMAES, donde tenéis toda la documentación. Ayer o antes de ayer ya lo han subido a YouTube, al canal de YouTube de IMAES, y pues seguramente mañana ya va a estar disponible. Entonces, si alguno no pudo estar en la sesión previa, pues que sepa que ya mañana va a tener disponible en la página web el, el enlace para que pueda ver el vídeo. Y luego de este módulo, ahora vamos a ver en qué consiste, vamos a dar un vistazo también como la sesión anterior, a ver de qué va. Y sí que os comento que ha habido un enlace de una de las actividades que ya había dejado de estar operativo, lo he sustituido por otro que realmente es muy similar. He modificado alguna de las cuestiones para que tuviera sentido lo que os estaba preguntando y ahora os digo cuál es. Es una de las actividades que tenemos al final. Bueno, esta semana que espero que terminéis el módulo 2 y que avancéis con el módulo 3. Bueno, pues ¿qué vamos a ver aquí? Pues vamos a hablar, veníamos hablando en el módulo 1, introducción, módulo 2,
Hemos hablado de paradas y ahora vamos a hablar de puestas en marcha. No dejamos de estar hablando en un programa de protocolos de operación. Entonces, vamos a hablar de puesta en marcha en frío, en caliente, pruebas de aceptación, recommissioning y algunos casos prácticos. Bueno, pues a lo mejor no conocéis en profundidad cómo es la puesta en marcha o recomisión de un compresor, pero bueno, en las actividades os voy dando la información para que podáis entender lo que estamos haciendo. Bueno, vamos a hablar de cuáles son las actividades que necesitamos para coordinar una puesta en marcha en función del alcance que hayamos tenido en la parada, en función de si se ha quedado con fluidos o sin fluidos la instalación. Pues en ocasiones será necesario hacer una puesta en marcha fría, otras veces no, en función del tipo de paradas del que vengamos, ¿vale? Entonces, bueno, primera cosa que ya debéis saber, la puesta en marcha en frío es aquella que se realiza sin fluidos de proceso. A su vez, hay algunas instalaciones que la dividen en puesta en marcha seca y puesta en marcha húmeda. Esto depende de la instalación en la que estemos. Aquí os explico que hay algunas actividades que son propias de este tipo de puesta en marcha como prueba de los sistemas de emergencia para funcionar, que están operando correctamente, pruebas de los lazos de control, especialmente importantes si hemos hecho una actualización de alguna funcionalidad del software de control, o una actualización de lógica de control, o alguna carga. Es muy importante que comprobemos que los lazos funcionan correctamente, que la válvula abre cuando tiene que abrir, que responde, que la parte proporcional o derivativa del regulador funciona como debe, ¿vale? Y luego, pues bueno, aquí os traigo un ejemplo de alguna prueba que yo he podido realizar en válvulas pues, durante la puesta en marcha en frío. No sé si lo veis bien, si no lo amplío un poquito. Pues aquí tendríamos unas pruebas pues, de válvulas en concreto de sistemas hidráulicos. Estamos comprobando que abren y cierran correctamente en el tiempo que tienen que cerrar. Bueno, pues esto sería un ejemplo de prueba que se puede preparar durante la puesta en marcha en frío, ¿vale? Otro tipo de prueba también que podemos encontrar sería la prueba de confirmar que la señal desde campo llega correctamente a esta sala de control. Pues es muy típico que se hayan desmontado los instrumentos, pues una prueba típica de una puesta en marcha en frío sería comprobar que la señal llega desde campo con un generador de señal hasta la sala de control. En este caso, pues os he puesto ejemplo de transmisores de presión, ¿vale? Y luego tendríamos otro tipo de puestas en marcha que serían las puestas en marcha en caliente. En este caso ya existe fluido de proceso y estamos en condiciones de darle paso a los sistemas. Lo normal es que probemos varios escenarios en este tipo de pruebas y bueno, pues podríamos tener pruebas como un primer encendido, barridos en carga para limpiar lo que haya podido quedar en los sistemas. Otro tipo de prueba específica de la que también hablamos son los ajustes de las curvas antibombeo para proteger frente al surging a los compresores. Equilibrados también podrían caer aquí. Pruebas de inyección de aditivos, pruebas de emisiones. Os traigo el ejemplo después del ajuste de la curva para reducir las emisiones de NOx en una turbina de gas. Otro tipo de ajustes, ¿vale? Entonces, bueno, aquí tenéis una actividad sobre un caso concreto de un sistema hidráulico y cómo organizaríais, por qué orden organizaríais vosotros las actividades a realizar en un sistema hidráulico. Os explico en qué consiste y luego vosotros os pido que organicéis las actividades. Este tipo de actividades a mí me quedan registradas que las habéis realizado, yo sí veo que las habéis realizado, pero como os dije en la sesión anterior, las podéis hacer las veces que queráis. No hay límite en este caso porque son actividades para que aprendáis. Las que sí que tienen límites de realización son los cuestionarios finales. Hablamos después de un tipo de prueba concreta, que son las pruebas de aceptación, cuando damos por bueno la adquisición o la entrega por parte del suministrador de una instalación o, por ejemplo, con posterioridad a una parada mayor, también lo normal es que hagamos una prueba de aceptación para ver que la instalación ha quedado como debe. Es decir, si yo estoy esperando que me dé 120 megavatios, pues me da los 120 megavatios. O si estoy hablando, por ejemplo, aquí os pongo el ejemplo de una planta de tratamiento de aguas residuales, pues para ver que realmente estamos cumpliendo con los objetivos que nos estamos marcando. Podemos medir, en el caso de las pruebas de aceptación, del caso que os pongo, pues el límite de vertido, el consumo eléctrico, el consumo de agua, por ejemplo, consumo de agua de refrigeración, etc.
son cosas típicas que mediremos en una prueba de aceptación, ¿vale? Bueno, pues aquí tenemos un ejemplo real de un índice de unas pruebas de aceptación. Pues generalidades, objetivo y alcance. Esto conviene ser bastante minucioso porque sabéis que tiene repercusión contractual. El desarrollo y los resultados obtenidos en una curva de aceptación, los datos de diseño, las garantías, las penalizaciones que tendrán lugar si no se alcanzan los objetivos que se han marcado. Factores y curvas de corrección si es que las hay, pues por ejemplo si estamos trabajando con máquinas que se ven afectadas por la temperatura ambiente, cómo calibrar los equipos de medida y qué métodos se van a utilizar para medir, muy relevante, por ejemplo en el caso de las emisiones, en qué pruebas se deben, en qué condiciones atmosféricas o de otro tipo se deben realizar las pruebas y bueno, evaluación de resultados y anexos. Aquí os traigo ejemplos que son de vídeos en concreto de Siemens, son vídeos promocionales de pruebas de aceptación. Bueno, pues aquí lo tenéis. Luego hablamos de otro tipo de situación a la que nos podemos enfrentar en una puesta en marcha, que son los recommissioning. Es decir, hemos terminado una parada mayor, supuestamente dejamos la máquina en las mejores condiciones posibles para seguir funcionando otro periodo de tiempo. Tenemos que ver que esto ha sido así. Es decir, que no salimos con la instalación peor de lo que comenzamos. Bueno, la parada no acaba cuando se entrega el último descargo, sino cuando realmente la dejamos en condiciones óptimas de funcionamiento. Bueno, pues aquí vamos poniendo las actuaciones en el orden, pues un orden normal en el que podemos ir realizando las actuaciones. Se van levantando los descargos, se alinean los sistemas, hacemos llenados, enjuagues, pruebas de fugas, limpiezas químicas, comprobación de sentidos de giros de máquinas, de motores, turbinas, compresores, soplados, muy importantes en determinadas máquinas. Otro tipo de actividad que podemos encontrar aquí son carga y activación de catalizadores y comprobación de lazos de instrumentación. Algunas de las actividades que caerían dentro de lo que llamamos puesta en marcha en frío o caliente dentro de un recommissioning serían lo que estamos diciendo aquí: actividades de preparación y alineamiento del sistema, comprobaciones de sin fluidos de proceso, con fluidos de proceso, etc. Y luego os pongo el ejemplo de lo que sería un recommissioning de un compresor, y en este caso os he puesto el ejemplo de un compresor de oxígeno porque es bastante particular el caso de un compresor de oxígeno. Bueno, pues porque os podéis imaginar que no se puede manejar de cualquier manera un compresor de oxígeno y que en el caso de este tipo de máquinas, pues las protecciones de antibombeo o de anti-surging pues son especialmente críticas. Bueno, pues aquí tenéis un ejemplo y a continuación lo que pasaríamos a trabajar serían casos prácticos de elementos típicos que os podéis encontrar y cómo se podrían realizar pues, las puestas en marcha. Entonces, trabajamos o estudiamos el caso de la turbina de gas. Para quienes no estéis acostumbrados a trabajar con estas máquinas, os he dejado unos vídeos en los que se explican generalidades de cómo trabajan estas máquinas, cómo es el sistema de los álabes, pues porque ahora cuando hablemos de los soplados, pues necesitáis entender qué particularidades tienen las turbinas de gas. También explico, que quizá alguno conoceréis, pero no todos, que en el caso de las turbinas de gas, bueno, y en otros tipos de máquinas, trabajamos con el concepto de horas equivalentes de operación, que repercute o penaliza las horas de funcionamiento cuando se dan en determinadas circunstancias. Penaliza los arranques, penaliza los disparos de la máquina cuando se producen en determinadas condiciones, penaliza algunos transitorios de carga muy fuertes. Bueno, entonces, bueno, los intervalos a los que podemos estar haciendo inspecciones de turbina depende de lo que nos diga el fabricante, pero bueno, yo os he puesto un caso con el que he trabajado pues a 8.000 horas parada menor, 16.000 parada menor, 25.000 parada mayor. El alcance de una parada menor y una parada mayor es distinto y hay unos elementos que claramente marcan la diferencia, que son las actuaciones en el rotor de la turbina de gas. Aquí está explicado en los vídeos que os he puesto a continuación, pues por qué es tan crítico ese elemento para aquellos que no los conozcáis, ¿vale? Bueno. Como digo, el alcance está explicado, de cada tipo de parada es diferente, depende de las horas que se hayan acumulado y sobre todo, en el caso de las turbinas de gas hay un elemento crítico que es si se saca el rotor para realizar
trabajos de mantenimiento fuera de su alojamiento normal, ¿vale? Entonces, no todas las paradas mayores, no todas las paradas llevarán el alcance del izado de rotor, ¿vale? Bueno, pues aquí pondríamos un ejemplo de lo que sería una puesta en marcha en frío, en el caso de una turbina de gas, pues qué tipo de comprobaciones se hacen, luego lo miráis, ¿vale? Y lo que sería la puesta en marcha en caliente, ¿vale? Entonces aquí sí que os hablo de una maniobra concreta que se realiza en turbinas de gas, que son los soplados, para prevenir pues, este tipo de daños, ¿vale? Para prevenir daños en los álabes por impacto de cuerpos extraños, ¿vale? Lo que llamamos el FOD, cuando estamos hablando con terminología de turbina de gas, es el daño causado por un objeto extraño. Bueno, pues si nosotros como consecuencia de una mala puesta en marcha nos hemos dejado algún tipo de elemento extraño que pueda acabar atacando los álabes del compresor, pues podemos tener daños de este tipo, ¿vale? Son daños bastante severos y para evitar que esto suceda, pues se realizan un tipo de maniobras particular que son los soplados. Aquí os he dejado fotos reales de soplados realizados en turbina de gas, pues para que veáis cómo va evolucionando entre el primero y los siguientes soplados, la cantidad de suciedad o de cuerpos extraños que podemos encontrarnos, ¿vale? Bueno, luego qué vendría a continuación y cómo seguiría la puesta en marcha de la turbina de gas. Esta actividad, si alguno la habéis intentado realizar, que me habéis avisado alguno de vosotros, pues veríais que efectivamente había un vídeo que no estaba operativo, lo he sustituido, ya he puesto un vídeo que funciona y podéis realizar la actividad perfectamente, ¿vale? Más cosas que tengamos. Luego ponemos el ejemplo también de otra actividad que podría estar incluida perfectamente en una puesta en marcha, en plantas que trabajen con catalizadores, pues cómo se activaría el catalizador. Bueno, aquí tenemos el caso de haber sustituido un catalizador para la eliminación de sulfuro de carbonilo, pues cuáles serían las fases por las que vamos atravesando, ¿vale? Aquí he puesto también el caso del recommissioning de un compresor. Imagino que es algo que puede ser bastante frecuente que os lo encontréis. Si no lo conocéis, qué es el bombeo, qué es el surge de un compresor, pues qué tipo de inestabilidad, a qué tipo de inestabilidad me estoy refiriendo, pues aquí os he dejado unos vídeos en la que explico en qué consiste y qué tipo de prueba se hacen durante las puestas en marcha para ajustar estas curvas de prevención del bombeo durante las puestas en marcha. ¿Vale? Bueno, pues aquí tenéis también las etapas o los pasos por los que iríamos atravesando durante la puesta en marcha de un compresor. ¿Vale? Bueno, y también pues un ejemplo de cómo se puede ajustar la curva de protección de este tipo de máquinas. Aquí tenéis de nuevo un ejemplo de cómo puede ir evolucionando después de revisiones mayores el ajuste de las curvas de protección frente al bombeo de una máquina. ¿Vale? Pues aquí tenéis de nuevo, estos son igual un ajuste real de las curvas y cómo va evolucionando y cómo se debe quedar ajustada para proteger en el sistema de control, para proteger correctamente la máquina. ¿Vale? Bueno, aquí tenéis igual una actividad y luego pues estamos hablando de limpiezas químicas y otro tipo de limpiezas técnicas que también os lo vais a encontrar seguramente como actividad que haya que realizar durante las puestas en marcha. Lo pongo un poquito más pequeño. Entonces aquí tenéis pues el tipo de limpieza que podéis realizar en función del equipo del que estemos hablando y del material. Bueno, esto imagino que lo conoceréis, si no aquí tenéis una chuletilla que habla del tipo de limpieza que será más habitual que os encontréis en función de, como digo, del equipo del que estemos hablando, de si son tubos, si son tanques, si son cámaras, etc. Bueno, pues aquí tenéis una chuleta de cómo se pueden hacer procedimientos de limpieza y tenéis un enlace también de flashing de sistemas hidráulicos. ¿Vale? Bueno. Más cosas, otro tipo de prueba o de actividad que os podéis encontrar en las puestas en marcha con las pruebas de presión. Entonces igual depende del fluido con el que estemos manejando, dependerá del momento, tendremos que hacer las pruebas de presión de una manera o de otra, tendremos que aislar
con elementos externos como pueden ser discos ciegos o aislar de otra manera o simplemente apoyarnos en válvulas que ya tengan nuestra instalación. Bueno, pues aquí tenéis igual ideas sobre pruebas de presión y alternativas como pueden ser pruebas de burbujeo o pruebas de entrada de gases como pueden ser helio y detección de gases en otros puntos de la instalación. Bueno, aquí tenéis otro ejemplo de otro tipo de prueba que os podéis encontrar como la prueba de aceptación en un sistema de depuración de agua residual y bueno, y cómo ir avanzando. Por último, tenéis un resumen de lo que es el módulo de puestas en marcha, el tipo de pruebas con el que os podéis encontrar. Pues como digo, pues pueden ser desde pruebas de alineamiento, lazos de instrumentación, ajuste y apertura de apertura y cierre de válvulas, comprobar que los pulsadores de emergencia funcionan correctamente, enjuagues, lavados, vaciados, pruebas de secuencias, pues por ejemplo que las secuencias de drenaje funcionan correctamente, podemos tener activación de catalizadores, pruebas de antibombeo, realmente en las puestas en marcha se hacen muchas cosas, hay muchas actividades que realizar. Y bueno, aquí tenéis la última actividad, como siempre, de revisión final del módulo y aparte de esta actividad tenéis el cuestionario final del módulo. Como digo, esta que ha quedado subido a LinkedIn ya queda abierto en el grupo que tenemos en LinkedIn el módulo 3 para que podáis opinar si habéis tenido buenas experiencias, malas experiencias, si os ha costado mucho encontrar a personas para hacer la asistencia durante la puesta en marcha. En fin, lo que nos queráis contar vosotros, aquí queda abierto. Antes de terminar, sí que os quiero comentar algo que no está incluido en este módulo, pero que me parece interesante, y es que lo voy a preparar para las últimas sesiones, como toda la industria 4.0 está cambiando la forma de realizar el mantenimiento, cómo cada vez más empresas se están apoyando en herramientas como la realidad aumentada o la realidad virtual para hacer soporte a asistencias en remoto. Me parece muy interesante porque para mí uno de los elementos más críticos siempre ha sido el personal, la disponibilidad de personal para hacer este tipo de actuaciones y cómo pues ya determinadas empresas sí que incluyen este tipo de soporte porque para asistir sin necesidad de tener que desplazar a personas no valen para todo, indudablemente, no todo se puede suplantar o realizar mediante este tipo de asistencia, pero me parece bastante interesante la utilización que vamos a ir haciendo de las tecnologías de la industria 4.0. Lo llevo para la última sesión para que podamos ir avanzando con el programa. Se sale fuera del alcance del documento, pero me parece muy interesante que nos paremos a reflexionar sobre uso de determinadas tecnologías, en particular inteligencia artificial y realidad aumentada y realidad virtual para el mantenimiento. Bueno, si alguno tenéis experiencia que contarnos, para vosotros ha sido crítica las pruebas de puesta en marcha, si os han ido siempre de fecha en cuanto a programación, no tenéis personal cualificado, os cuesta mucho encontrar a gente, en fin, contadnos lo que queráis, porque para eso queda abierto este módulo, ¿vale? ¿Sí? Bueno, pues este es el módulo que tenemos entre manos, junto con el 2, es el más denso. Los que vienen a continuación son mucho más ligeritos, más fáciles de llevar. No por ello son menos importantes, porque sinceramente toda la parte de control documental, análisis de errores, creación de grupos para análisis de incidencias es una cosa bastante interesante, pero realmente desde el punto de vista de contenido, estos son tanto el 2 como el 3, son los que más miga tienen. Hay bastantes vídeos, algunos están en inglés, con lo cual se hace un poquito más antipático verlos, pero bueno, una vez que tengáis hecho esto, se aligera bastante el contenido del programa. ¿De acuerdo? Sí, pues por mi parte deciros eso, que sigamos usando los canales que tenemos. Sí que os animaría a que comentéis algo en LinkedIn, porque si no, queda un poco aburrido. Yo creo que siempre está bien que comentéis lo que os ha pasado o esto mismo que os acabo de decir yo. Si alguno decís, oye, pues nosotros ya estamos utilizando, no para paradas, pero para hacer mantenimiento en remoto, la realidad aumentada. Oye, pues nos lo contáis porque para eso está la tecnología, para ayudarnos y así también pues damos quizá
otra visión a lo que estamos haciendo. Si os pasa igual que hasta ahora con los enlaces, me lo decís y ya veis que yo busco alternativa para que se pueda solucionar. Tened en cuenta que hace 6 años que tenemos abierto el curso, con lo cual es normal que algún enlace ya se vaya quedando obsoleto. ¿Sí? Igual si tenéis incidencias con la plataforma, cualquier cuestión me decís. ¿Algo? ¿Bien? ¿Todo claro? ¿Sí? Decidme para que ellos sepan que estáis aquí. ¿Todo está claro? ¿Alguna cuestión? ¿Os interesa algún enlace adicional sobre algo, sobre esto que he dicho yo? Me podéis pedir, sin ningún problema. Aunque exceda de lo que es el alcance del programa, si os interesa algo de lo que estamos diciendo, yo os paso enlaces. No tengáis pega por eso de pedirme si os interesa algo concreto, pues que me gustaría ampliar, pues esto, sobre industria 4.0, sobre inteligencia artificial para preventivo, predictivo. Me decís que no tengo problema en buscaros algo. ¿Vale? ¿Sí? ¿No? ¿Todo correcto? A mí sí me gustaría profundizar porque me dedico al mundo de las bombas, entonces algo más específico. Vale, pues si quieres dar